que ella pueda darnos el saludo, pero vamos a iniciar muy puntualmente. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de formación para formadores en habilidades para la vida y el buen vivir. Con muchos de ustedes nos conocemos y ya hemos compartido otros espacios de encuentro. Yo soy María Constanza Granados Mendoza, para los que no me conocen. Me gusta mucho si me quieren decir Connie. Soy consultora en promoción de la salud y estoy vinculada a la Dirección Nacional de Bienestar. Estamos trabajando justamente en el fortalecimiento de la Universidad Nacional como promotora de salud. Y este espacio, pues, es uno de los espacios que le apuntan al fortalecimiento de la capacidad en promoción de la salud. Entonces, lo primero es que es un espacio de encuentro y construcción colectiva. Podemos pensar que si el grupo es muy grande va a ser difícil participar y es muy formal. Quiero decirles que no, que la idea es que lo sintamos informal, que lo sintamos familiar, que lo sintamos como ese espacio de encuentro y construcción en donde realmente las voces de todos pueden tejer posibilidades para el bienestar y la salud. Entonces, que lo vivamos así. Lo primero que quiero hacer es invitarles a que pensemos las palabras que asociamos con habilidades para la vida. Y entonces, con seguridad se nos vienen distintas palabras, o de habilidades, o de lo que pensamos que son habilidades, o de aquello que en nuestra experiencia son habilidades para la vida. Y entonces quiero decirles que ustedes en el chat encuentran un enlace. Ustedes ya está allí, mírenlo, de Menti. Ustedes entran allí y pueden escribir una palabra o dos palabras que asocien con habilidades para la vida. Voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a mirar entonces lo que ustedes nos van a compartir. Profe Connie, ya está conectada la profe Marta. Maravilloso. Entonces, querida Marta Lucía, muy felices de tenerte con nosotros y te doy la palabra. Gracias, doctora Connie. A Marta Isabel también muchas gracias. Buenos días para todos y todos. Me alegra mucho ver que hay más de 70 personas conectadas en esta iniciativa de la Dirección Nacional de Bienestar, que si bien es cierto, pretende dar cumplimiento y poder satisfacer un sueño para la universidad en el marco de la promoción de la salud, como es todo lo de formación para formadores en habilidades para la vida. Y yo creo que es un tema que hoy en día está presente, vigente, es útil, es pertinente por todo lo que estamos viviendo con esto de la pandemia y muy acertado. Así es de que yo les agradezco que hayan aceptado la invitación y a Connie y a Marta Isabel y a su equipo por el liderazgo en ello, que podamos aprovecharlo al máximo y utilizarlo no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo y en lo social. Nunca estamos con habilidades para la vida el 100%, porque la vida es dinámica, porque nosotros vamos evolucionando, vamos transformándonos, contribuimos a transformar la sociedad y esos cambios nos hacen que necesariamente estemos fortaleciendo esas habilidades. Hoy son unas, mañana son otras y las vamos también fortaleciendo y transformando. De un lado, de otro, que es parte de nuestra responsabilidad social como institución de educación superior, desde la Dirección Nacional de Bienestar, desde el 2018, con un proyecto de inversión, hicimos esta gran apuesta de cumplir el sueño de que la universidad fuera reconocida nacional e internacionalmente como promotora de salud, entendiendo que la promoción de la salud no solamente la hacen los profesionales del área de la salud y afines a ella, sino que todos debemos propender por esa mejor salud para toda la comunidad y para toda la vida. En donde estemos desempeñando el rol que sea, bajo contextos diferentes. Hoy nos toca el contexto de la pandemia y de la crisis social, mañana pueden ser otros.
pero lo importante es que esas habilidades se requieren. Uno no nace aprendido. Las habilidades uno las va adquiriendo, las va fortaleciendo, las va nutriendo, las va transformando y las va compartiendo. Y muy importante que ustedes también las apropien y que las pongan en el cotidiano y en el día a día de compartir con otros. Les decía que desde la dirección hicimos esta gran apuesta en el Plan Global de Desarrollo de un proyecto de inversión de promoción de la salud, Universidad Promotora de Salud, que venimos trabajando con todas las sedes, con grupos diversos. En algunos hay estudiantes, en otros no, en otros hay administrativos, en otros hay docentes, en otros son mezcladitos, en otros podemos tener hasta familiares. Ustedes saben que la universidad tiene una población supremamente amplia y diversa. Tenemos desde los 5 meses de nacidos en el jardín infantil hasta los 75 años profesores de la universidad que llegan hasta esa época de vida activa y laboral. Entonces nos movemos con un rango de población supremamente grande. Y entonces hay habilidades para la vida en diferentes contextos, en el jardín, en la escuela, en Medellín, en el colegio, en Bogotá, en la universidad, en las 9 sedes, y en la parte administrativa y en la parte docente. Y eso también habilidades cuando interactuamos con egresados y en algunos momentos con pensionados, porque las personas pensionadas de la universidad son directa e indirectamente parte de la comunidad universitaria en algunos momentos, en algunos espacios, y con ellos interactuamos. Es un tema apasionante, es un tema que le da a uno la posibilidad de compartir con los otros esas habilidades. Es una oportunidad de poder esas habilidades utilizarlas de la mejor manera posible para dar respuesta a adversidades, a oportunidades, a incluso identificar algunas carencias y cómo las podemos gestionar. Y esas habilidades para la vida diaria son las que nos hacen también sentirnos como parte de esa comunidad, como parte de una sociedad y como parte de una familia, ¿no? Entonces, de antemano, muchas gracias, repito, por la convocatoria, que llevan más de 85 conectados y conectadas, por el interés que tienen, pero lo más importante es que cada uno de nosotros nos llevemos que con estas habilidades contribuimos a la transformación de un mundo y una sociedad que está en este momento en una fragilidad, que en este momento está con unas demandas de solución, de apoyos, de articulación y de coordinación. No voy a poder estar en todas las sesiones, espero conectarme más tarde porque tengo otra reunión, pero no quería pasar desapercibido de agradecerles, de invitarlos y de motivarlos a que sigan en este proceso. Muchas gracias, Connie, muchas gracias, Marta Isabel, y adelante. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, muchas gracias a ti por acompañarnos. Estaba tratando de prender el micrófono, de verdad. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros. Y bueno, lo que nos puedas acompañar, muy, muy, muy bienvenida. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Bueno, ustedes tienen en pantalla su nube, esta nube de palabras que han ido armando a medida que Marta Lucía nos saludaba, y que fíjense cómo las palabras más grandes son las que más se repiten. Y entonces miren que en el centro de nuestra nube, construida por ustedes, está autoconocimiento. Entonces, esa posibilidad de encontrarnos y fortalecer ese desarrollo humano, primero desde nosotros y luego facilitar en los otros. Pero también tenemos otras palabras que se repiten mucho, como resiliencia, esa posibilidad de florecer incluso en situaciones de adversidad, empatía, reconocer e identificar las necesidades de los otros y ser sensibles a ellas. Y hablamos de capacidades.
Fíjense que empatía se repite bastante y nos hablan de herramientas, nos hablan de competencias, pero también nos nombran en estas palabras distintas habilidades como asertividad, distintas habilidades como comunicación asertiva, que nos conectan con oportunidades para el desarrollo humano, manejo de emociones y sentimientos, pero también hay palabras que nos convocan con sentirnos bien, y palabras como equidad, que nos hablan de reconocernos mutuamente. Entonces, gracias por las palabras que nos ponen allí, que nos van a funcionar como un telón de fondo frente a esta apuesta por la formación en habilidades para la vida. En la invitación que les hicimos está este recorrido. Decíamos, bueno, vamos a partir de unos criterios y de unas conceptualizaciones compartidas, y entonces hoy vamos a hacer una pequeña introducción que nos va a permitir tener un lenguaje compartido. Y ahora me voy a detener por qué son tan importantes los conceptos y por qué es tan importante lo que vamos a hacer hoy. Pero de alguna manera nos va a dar una base sólida sobre la que vamos a construir posibilidades para trabajar como formadores en habilidades para la vida, oportunidades para nosotros y para otros. La idea es que vamos a tener 4 sesiones y esto nos va a permitir conocer y aplicar la metodología y vamos a tener acceso a recursos. Entonces, esta guía que utilizo yo en nuestro encuentro es para todos, es de todos, y entonces la subimos y ustedes van a acceder a la guía. ¿Por qué es útil la guía? Además de tener el material, tiene muchos enlaces que ahora les voy a contar por qué son tan importantes, que nos van a permitir profundizar. Y tenemos pues grabaciones, tenemos material y hemos subido mucho material sobre el tema a nuestra biblioteca virtual desde la Dirección Nacional de Bienestar Universitario. Y entonces allí ustedes pueden consultar, además de los enlaces que les sugiero en nuestros encuentros particulares de acuerdo a lo que vamos trabajando, van a ustedes poder encontrar material actualizado en la biblioteca virtual. Nuestra expectativa. Ahora les muestro quiénes estamos hoy, pero estamos de todas las sedes y estamos de muy distintos lugares, de distintas facultades y de todos los estamentos, y esto es maravilloso porque la idea es que podamos construir juntos, podamos hacer camino en este tema juntos y pensar en sinergias y procesos colaborativos. Nuestro faro, que podamos diseñar materiales y recursos para la Universidad Nacional. Hicimos un primer proceso en este sentido. Aquí están presentes el IPARM, el colegio, está presente el jardín, está presente la escuela, y con ellos hicimos un trabajo muy potente que se cerró el año pasado. Pues nuestra última sesión del año pasado en diciembre fue compartir los materiales, y era fascinante ver la creatividad en el diseño de materiales que nos pueden favorecer ese desarrollo de habilidades para la vida. En el caso de jardín, colegio, escuela, pensando no solamente en los estudiantes, no solamente en los profesores, no solamente en el personal administrativo, sino cómo nos aportaban herramientas para trabajar el tema con padres de familia. Y entonces allí la creatividad de las y los asistentes fue pues maravillosa. Realmente fue una reunión en la que todos pudimos aprender muchísimo, pero la idea es que podamos seguir diseñando materiales en los distintos contextos, pero también de manera colaborativa, de tal manera que contemos con muchos recursos nuestros como universidad. Y la idea es que a medida que nosotros vamos ya implementando talleres y espacios en los que podamos favorecer el desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir, que podamos ir documentando la experiencia. Cuando uno desarrolla una experiencia y la va recuperando, eso le permite aprender de ella y le permite también compartir los aprendizajes. Entonces, esa invitación también es, bueno, lo que vamos haciendo, lo que vamos aprendiendo, derivado de las dificultades, nos permite tener caminos construidos que van a ser muy positivos y muy útiles para todos.
Y la idea pues es que este proceso tenga una continuidad. Nosotros nos vamos a reunir en 4 sesiones que sencillamente tienen un carácter introductorio, motivador y que nos va a dejar materiales, pero el proceso que sigue pues está en manos de todas y todos ustedes. ¿Qué tipo de materiales se imaginan? Yo los voy a invitar, más adelante les voy a contar distintas maneras de participar, pero en este instante les voy a invitar a escribir en el chat qué materiales se imaginan que podemos nosotros tener en este banco que nos soñamos. ¿Qué tipo de materiales podríamos subir ahí? ¿Quién quiere escribir en el chat? Y yo los voy leyendo. Y entonces, cartillas pedagógicas, por ejemplo, infografías, maravilloso, recursos multimedia, test, maravilloso, videos, diapositivas como estas guías, mapas conceptuales, perfecto, Padlets, infografías, excelente. Fíjense la riqueza. Y la idea es que vamos a tener guías de ejercicios. Si nosotros logramos tener este banco de materiales y nosotros decimos, yo voy a trabajar esto con este grupo o en este momento o en tal espacio, referencias bibliográficas muy bien también, guías para estrategias de trabajo con grupos, podcast, perfecto. Todos estos materiales, guías, muchas gracias por sus aportes. Fíjense, juegos didácticos, excelente, y los juegos didácticos, ahora les voy a hablar de habilidades para la vida en los distintos momentos, memes, en los distintos momentos del ciclo vital, pero los juegos didácticos nos podrían funcionar en todos los momentos del ciclo vital. Entonces, fíjense que podemos tener materiales producidos por nosotros mismos. Y ustedes han nombrado, muchos de los que han nombrado son producidos o podrían ser producidos por ustedes mismos. Pero también podemos buscar materiales producidos por otros que nos resulten interesantes. En esta guía van a encontrar de los 2 tipos de materiales, pero la idea es que en este momento yo soy una de muchos que son ustedes. Y entonces esto es lo que yo les comparto, pero ustedes, la idea es que podamos compartir. ¿Cuál es el proceso? El proceso es que ustedes nos puedan mandar a nuestro correo de Universidad Promotora de Salud, que Angélica nos lo va a poner en el chat. Les presento a Angélica, parte del equipo y compañera en todos estos procesos. Y gracias, querida Angélica. Y entonces allí encuentran ustedes el correo. Ustedes nos dicen, tenemos este video para subir a la biblioteca y justamente Angélica es quien nos ayuda a administrar el sitio. Todo lo que les digo que de Fe y Alegría, por ejemplo, tenemos mucho material ya subido allí. Todo este material, Angélica, nos ha ayudado a organizarlo de tal manera que sea fácil acceder a él y que la búsqueda realmente nos lleve a acceder de manera rápida al material que nos pueda ser útil. Entonces, bueno, ahora, les decía que vamos a tener muchas oportunidades de participación, que uno realmente cuando es un espacio grande y virtual dice, oiga, ¿cómo se puede participar en un espacio tan grande y virtual? Y sí hay muchas oportunidades. Y son oportunidades que nos van a llevar no solamente a procesos conectados con nosotros, sino también a procesos que puedan aportar a otras personas. Y no solamente a otros estudiantes o a otros con quienes tenemos relación en lo laboral, sino a otros en nuestro contexto más próximo, como nuestra familia. Es decir, cómo podemos potenciar ese desarrollo de habilidades en distintos contextos. En esas oportunidades de participación, podemos estar, realmente tenemos 112 personas inscritas y es posible que se vayan sumando y estemos todos. No todos vamos a escribir en el chat o no todos vamos a querer prender la cámara o no todos vamos a querer hablar con el micrófono. Quienes lo quieran hacer, el espacio realmente estamos dialogando en ese orden de ideas. Cuando ustedes quieran, escriben en el chat
y estaremos muy atentos a leer el chat. Angélica normalmente me ayuda si se me pasa, de pronto por estar mirando la diapositiva o por estarles desarrollando alguna idea, pero vamos a estar muy atentas al chat. Pero también ustedes pueden levantar la mano y pueden prender su cámara y pueden dialogar con nosotros y contarnos desde su experiencia. Ahora les cuento un poco, pero ustedes, gracias por haber llenado, muchos de ustedes, ese formulario inicial que me permitió conocer sus expectativas y conocer sus experiencias, y la riqueza de las experiencias de ustedes es enorme. Así que vamos a caminar juntos y vamos a caminar al ritmo que nos permita escucharnos mutuamente y aprovechar al máximo sus experiencias. Les decía que una primera oportunidad es comunicarse con ustedes mismos y desarrollar el proceso pensando en ustedes. Y para eso, quienes no tengan en este momento, les pediría que tuvieran un papel, un cuaderno, un esfero, y les daría un momento para que lo pudieran preparar. ¿Por qué? Porque muchos de los ejercicios que vamos a hacer vamos a tener la posibilidad de escribir. Vamos escribiendo aquello que nos resulta interesante, pero también vamos escribiendo aquellos en donde queremos recordar algo de lo que presentó algún compañero. Cuando ustedes escriben en el chat, también la idea es que ustedes puedan decir, por ejemplo, Ani Paola, yo soy de tal sede y este es mi correo electrónico. Porque nosotros les vamos a dar a ustedes un directorio de todos los asistentes, pero qué rico que ustedes digan, uy, mire, Carolina habló de tal cosa y a mí me gustaría contactar a Carolina, y entonces que puedan ustedes comunicarse. Entonces, un primer nivel es con nosotros mismos, y para esto nos va a ser muy útil escribir. Cuando nosotros escribimos, ponemos afuera y podemos observar también esas reflexiones nuestras, eso que hemos recuperado. Otra posibilidad que es importante en este fortalecimiento de la Universidad Nacional como promotora de salud es la posibilidad de comunicarnos intersedes y de poder tender puentes de comunicación y pensar en procesos colaborativos. Y entonces les doy un ejemplo. Vamos a trabajar en talleres de creatividad, por dar un ejemplo cualquiera. Y los vamos a hacer abiertos para todas las sedes. Y en estos talleres de creatividad que vamos a preparar juntos, como equipo intersedes, los soñamos juntos, los preparamos juntos, y entonces allí esto nos permite potenciar procesos que nos aporten a todos. Y entonces, pero también podemos pensar otro nivel de participación, es decir, vamos a trabajar el tema desde equipo sede. Y en mi sede, entonces yo voy a pensar desde las áreas de bienestar, y voy a pensar desde acompañamiento, y voy a pensar desde los distintos lugares cómo podemos nosotros pensar en procesos que aporten al desarrollo humano. En este caso, desde el desarrollo de habilidades psicosociales para la vida o habilidades para el buen vivir. Otra posibilidad, y mire que ustedes la nombraron en el chat cuando hablábamos de los materiales, tiene que ver con las personas que han escrito, que han publicado sobre el tema, que tienen experiencias. Tenemos muchas universidades que tienen experiencias muy potentes. En este instante les voy a citar dos. En Colombia, por ejemplo, la Universidad del Valle tiene una cátedra en habilidades para la vida abierta a todas las carreras, y en todas ellos no llaman sedes sino regionales, también es una universidad pública y tiene también presencia en distintos lugares del país, y con ellos lo que se trabaja es a nivel de cátedra y una cátedra abierta y que está presente en las distintas regionales. Pero, por ejemplo, la Universidad de Yucatán en México, en la Universidad de Yucatán en México, ellos lo han metido dentro del currículo. No es una asignatura o una cátedra electiva, sino está metido dentro de la formación, y ya se han graduado en la Facultad de Psicología promociones que han pasado por todo el proceso formativo en habilidades para la vida, cuyo perfil profesional se enriqueció gracias a esto, digamos. Entonces, hablar, mirar o dialogar
con estos autores, mirar sus textos, mirar esa documentación de cómo fue la experiencia y aprender de ellos también resulta interesante. Ahora les voy a nombrar algunos con los que también vamos a poder tener interlocución por fuera de estas sesiones que vamos a compartir juntos. Y la idea es que nos podamos soñar también en nuevos equipos, que proyectemos juntos posibilidades para el desarrollo humano desde nuestra vinculación a la universidad. Y aquí estoy pensando en equipos heterogéneos, equipos interculturales, equipos mixtos en donde podamos estar estudiantes como estamos hoy, estudiantes, administrativos, profesores, y que podamos soñar juntos y pensar juntos. Y en esos equipos heterogéneos hay una riqueza también enorme que es fundamental cuando vamos a trabajar como formadores en habilidades para la vida. Entonces, bueno, ese es el proceso. Yo me permití poner una fotico para invitarlos aquí, porque aunque vayamos a ir al mismo paseo, fíjense que en estas 4 sesiones y en todas las posibilidades que se nos abren, cada cual puede vivir el paseo de manera distinta. Es decir, a mí me pueden llamar la atención más unos enlaces que otros, más un grupo etario que otro, y entonces decir, bueno, a mí me interesa tal grupo de edad y podemos irnos por caminos distintos construyendo y construyendo juntos oportunidades para el desarrollo de estas habilidades. Entonces, estas fotos que seleccioné, con ellas quería sencillamente invitarles a que sea un espacio gozoso, tranquilo, de encuentro, de construcción conjunta, en donde sencillamente al compartir juntos esto que quiero vivir, invitarlos a vivir como una experiencia muy grata, no un espacio formativo estricto, acartonado, sino una experiencia grata en la que la voz de todos es importante y en que podemos construir juntos y en que podemos ir por todos, por caminos distintos y por senderos distintos. Entonces vamos al mismo paseo. Nuestro paseo es formación para formadores en habilidades para la vida, pero vamos a transitar senderos distintos porque lo que vamos a escribir hace referencia a nuestro propio proceso. Lo que vamos a construir está conectado con nuestra sede, está conectado con nuestro espacio, con nuestra familia, con nuestro entorno. Y Marta Janet nos dice, qué maravilla todos los seres humanos desde nuestros diferentes niveles de aprendizajes y experiencias de vida. Tenemos mucho para aportar. Gracias a ti, Marta Janet. Realmente ahora les muestro sus respuestas. Para mí fue fascinante leerlos porque tienen una riqueza de experiencias que vamos a darnos el tiempo de recuperarlas y poder tejer juntos a partir de la experiencia de todos. Entonces, disfrutemos este espacio, caminemos a nuestro ritmo y vamos avanzando sin ningún afán, de tal manera que supongamos, dentro de lo que está previsto compartir distintos tipos de actividades que pueden favorecer el desarrollo de distintas habilidades. Supongamos que no alcanzamos a hacer el recorrido para todos, vamos a tener material para trabajar y podemos profundizar en temas en que queramos profundizar. Entonces vamos a caminar a nuestro ritmo. Solamente les invito a démonos el tiempo de disfrutar, démonos el tiempo de conectarnos con la propuesta, de preguntar siempre que queramos preguntar, sintiendo que ustedes también tienen una experiencia muy rica y que cuando una pregunta se formula, no solo la responderé yo, sino podemos desde nuestras experiencias responderla todos y construir conocimiento todos y recuperar experiencias todos. Muy invitados entonces a esa conexión con ustedes, esa que nos permita reconectarnos y fortalecer procesos de autocuidado y desarrollo humano. Cuando se enfrentan un contexto de crisis como el que estamos enfrentando, esa adaptarnos a algo tan complejo, tan distinto, tan demandante, quizás hace que hagamos lo que tenemos que hacer y nos olvidemos un poco de nosotros, de nuestro bienestar, porque estamos en un esfuerzo de afrontamiento y un esfuerzo adaptativo que toma mucho de nuestra energía.
pero más de año y medio después decimos, bueno, esto continúa y seguirá y seguirá. Es el momento de volver a pensar en nosotros con tranquilidad y pensar cómo podemos volver a tener bienestar, desarrollo humano, calidad de vida, cómo podemos volver a conectarnos con nuestros hobbies, con lo que disfrutábamos y cómo podemos empezar a tener una vida buena en una situación compleja como la que estamos viviendo. Y entonces esa invitación está allí y pues inicialmente el escribir nos va a ayudar. Los bancos de materiales siento que nos van a ayudar muchísimo y la idea de ponerlos en la biblioteca es que sean para todos y que podamos tender puentes de comunicación que nos lleven a sinergias. Y entonces, ¿qué son sinergias? Son esas alianzas que nos permiten lograr resultados muy superiores a lo que lograríamos solitos. Entonces, si nosotros decimos, yo como jardín, o yo como escuela, o yo como facultad de ingeniería, o yo como sede de Bogotá, tengo esto y esto es mío, ahí hay un alcance importante, pero limitado. Pero si decimos, tenemos esto y es nuestro, y tenemos estos aprendizajes y tenemos con quién conversar y por eso es tan importante que ustedes se vayan también vinculando entre ustedes y que tejamos relaciones entre nosotros quienes estamos aquí, pero también al interior de los espacios en los que estamos conectados con la universidad. Eso nos va a permitir realmente coproducir salud, coproducir bienestar, coproducir calidad de vida. Cuando ustedes quieran intervenir, recuerden, está el chat, está el micrófono y esto es un diálogo. Entonces, bueno, ya hablamos de los enlaces y sugerencias, ya hablamos de los autores. Entonces, en las opciones de formación vamos a encontrar que, y ahora les muestro varias en las que han participado miembros de nuestra comunidad universitaria y de nuestra comunidad UNAL, hay muchas opciones o varias opciones muy fuertes de formación en las que uno participa en talleres y actividades y entonces desde allí uno se acerca a las habilidades para la vida, ve cómo están en uno y les permite un mayor desarrollo. Caso edX, por ejemplo, que ahora les voy a mostrar. Y en los cursos de formación de edX, pues han participado ya estudiantes nuestros. Allí, ¿qué se espera de uno? Que uno disfrute el taller y disfrute el encuentro con otros. Por ejemplo, edX abre cursos a nivel internacional y allí, pues es muy interesante y para los chicos que participaron, una de las cosas que les pareció más interesante es que se abren espacios de foro y en los espacios de foro uno comparte experiencias. Entonces decimos, esta semana estamos trabajando sobre empatía, el reto para esta semana es este, y participamos en el foro y nos contamos cómo nos fue en el reto. Es un poco la metodología de edX. Y entonces ese compartir resulta muy interesante. Entonces allí lo que se espera es que uno disfrute los espacios, se sumerja en las actividades y le permita a la habilidad para la vida seguir floreciendo, pero que también le dé continuidad a ese proceso en la vida cotidiana. Y entonces que uno diga, bueno, realmente en todo este proceso yo me di cuenta que lo que me costaba más, por ejemplo, era el pensamiento creativo, porque uno se mete en lo cotidiano a hacer lo que tiene que hacer y tengo que hacer y tengo, y esa posibilidad de innovar no está tan presente en lo cotidiano. Y entonces uno identifica aquellas habilidades en las que tiene como el reto de seguir trabajando y trabaja en esas. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es la que yo les propongo a ustedes. Entonces, esta posibilidad nos lleva a que, bueno, mi desarrollo es importante, pero ¿cómo me puedo yo fortalecer para desarrollar estas habilidades o para favorecer el desarrollo en otros? En otros, mi familia, en otros, las personas cercanas, en otros, en mi comunidad, en la universidad, en otros, los que nosotros queramos. Por ejemplo, nosotros tuvimos ya un espacio de formación para formadores con los estudiantes vinculados a GEA, los grupos de aprendizaje autónomo, y entonces allí ellos estaban pensando en cómo multiplicar y cómo replicar esto
con estudiantes en distintos momentos, que en los momentos de inducción, bueno, en distintos momentos. Entonces, la invitación que les estamos haciendo en este momento tiene que ver con esa formación para formadores, que es un poco más exigente porque nos implica también tener unas claridades conceptuales, unas claridades sobre criterios derivados de aprendizajes de qué metodologías favorecen más el desarrollo de las habilidades. Entonces, ya hay unos aprendizajes de cómo trabajar el desarrollo de habilidades que allí podemos recuperar. Entonces, quienes participen en las 4 sesiones, pues además de tener una constancia de su participación, van a estar en capacidad de motivar y facilitar espacios gratos de encuentro, como este, pero a su estilo. Presenciales cuando se pueda y virtuales mientras tanto. Lo virtual tiene mucha potencia. Fíjense que edX lo trabaja mucho desde lo virtual antes de la pandemia. Entonces, no es lo uno o lo otro, podríamos pensar en lo uno y lo otro también, pero estarían en capacidad de hacerlo, de realizar actividades y ejercicios que faciliten ese estímulo de desarrollo de esas habilidades, favorecer vivencias y un compartir que enriquezca las posturas personales, aportar ideas para dar continuidad en el trabajo. Entonces, realmente este espacio que construimos todos con las experiencias de ustedes, pues nos va a permitir lograr todo esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos unas claridades conceptuales, pero yo les quiero contar que uno a veces cuando piensa que lo conceptual es pura teoría y el ladrillo, la realidad es que yo he vivido, por lo menos como yo lo trabajo, es que las claridades conceptuales son muy importantes, pero los conceptos son vivos, los conceptos evolucionan, los conceptos dan lugar a estrategias, los conceptos nos permiten realmente cuando tenemos una conceptualización compartida, también decimos desde dónde estamos parados y a qué le estamos apuntando en los temas que abordemos, por ejemplo, a nivel de salud. Entonces, esta parte les aseguro va a ser grata, interesante y nos va a permitir tener unas claridades compartidas que además no solamente son útiles para este tema de habilidades, sino sobre todo para el fortalecimiento de la Universidad Nacional como promotora de salud. Y allá hago un pequeño paréntesis. En este momento estamos en la redacción participativa de la política, y va a llegar a sus sedes, hoy ya se enviaron los documentos para que podamos juntos enriquecer esa política, ese texto de política de la UNAL como promotora de salud. Y fíjense que todas estas claridades pues nos van a ayudar muchísimo. Dentro de sus expectativas estaba tener herramientas, ahora les proyecto, pero vamos a trabajar, tener muchas herramientas y tener bases para un proceso colaborativo que nos permita proyectar procesos. Y esto implicará prepararnos como formadores y profundizar en los temas. Entonces, cuando vemos que hay una cantidad de enlaces, si es un tema que a uno le encanta, uno dice, bueno, yo quiero conocer más y meternos por esos senderos a aprender pues cada vez más y a compartir cada vez más. Tener elementos y criterios para diseñar actividades y un poco lo que yo les voy a compartir no solamente tiene que ver con mi experiencia, yo me formé con Fe y Alegría, me formé con edX, me formé con alguien que ustedes van a encontrar muchas publicaciones de Leonardo Mantilla hace muchos años, me formé con Leo y Leo falleció hace ya varios años, pero tiene muchas publicaciones. Entonces, un poco desde la experiencia con mis colegas, pero también un poco desde la experiencia de favorecer el desarrollo de habilidades para la vida en distintos momentos del ciclo vital. Trabajo también el tema con adultos mayores, ya ahora les cuento un poquito. Entonces, les voy a compartir algunos criterios, pero eso se va a enriquecer desde su experiencia, con las poblaciones que ustedes van a trabajar el tema. Entonces, por eso les invitaba, documenten sus experiencias, porque allí va a haber aprendizajes importantes que con seguridad van a ir muchísimo más allá de lo que va esta introducción. Entonces, claro, también disfrutar el taller y dar continuidad a los procesos. Esta es la ruta
que vamos a desarrollar estas 4 sesiones. Yo marco la ruta, pero la vamos adecuando juntos. Pensaba que hoy era importante que nos quedaran algunos conceptos y que viéramos cómo ha evolucionado ese concepto de habilidades para la vida. Y entonces, ¿cómo ha sido ese proceso y cuáles son los aprendizajes? En la siguiente, les quiero compartir criterios para el diseño de actividades y metodologías para el trabajo en actividades. Entonces, que ustedes conozcan esas metodologías y esos criterios de tal manera que ustedes puedan soñarse actividades. En la tercera y cuarta, quiero hacer un recorrido por distintas habilidades, que lo disfrutemos. Son talleres en los que nos vamos a mover, son talleres en los que les voy a contar muchas actividades posibles. Y en estos talleres, así sean virtuales, la idea es que compartamos metodologías. Como algunos de ustedes ya están trabajando el tema de habilidades, será un espacio para que compartamos cómo estamos trabajando estos espacios. Entonces, la sesión 3 y 4 son un compartir que sencillamente nos dé ya herramientas muy prácticas para poder trabajar el tema. En la sesión 3, es decir, dentro de las habilidades, y fíjense que estaba en su nubecita, la parte de nuestro desarrollo emocional que está conectado con la cohesión social y el desarrollo social, pues es muy importante y necesitamos fortalecerlo en este contexto. Entonces, quisiera empezar en la sesión 3 por allí, por el desarrollo emocional y habilidades psicosociales y la cohesión social, pero darles distintos ejemplos de talleres y allí haremos un mix cortico mostrándoles cómo, dándoles ideas de cómo se podría trabajar la habilidad. Cuando veamos los criterios vamos a ver que las metodologías son contextuadas y que esto que yo les doy son unas ideas, pero ustedes en su contexto y con la gente con la que van a trabajar, pues diseñan nuevas metodologías. Entonces esas son las 3 y 4. ¿Quiénes estamos hoy? Pues miren, a mí me hizo feliz mirar el formulario porque estamos de todas las sedes. Obviamente hay sedes más grandes, más pequeñas, pero estamos de todas y estamos de los distintos estamentos. Esto aquí está de dónde somos. No es para que lo leamos, pero sí para contarles que estamos desde muy distintos lugares. Estamos desde facultades, estamos desde Unisalud, estamos desde bienestar, estamos desde muy distintos lugares y esto es una riqueza enorme que nos permite ese construir juntos y ese sembrar semillas donde estamos que favorezcan el desarrollo humano y la calidad de vida, pensando en todo lo que implicará ese retorno, esa construcción desde lo académico, cuando la universidad vaya retornando a lo que llamamos normalidad, pero que tengamos mayores oportunidades para ese desarrollo humano y para esa calidad de vida. Entonces, estamos todos y entre todos podemos fortalecer esas apuestas por el bienestar y la calidad de vida. Aquí están sus voces, no están todas, no todos llenaron, pero entonces les invito. Cuando vean que quieren completar lo que aparece en pantalla, que es la síntesis de lo que ustedes respondieron en el formulario, por favor utilicen el chat, prendan el micrófono o la cámara si quieren hacerlo. Insisto que es un espacio de encuentro y diálogo. ¿Qué hice yo? Tomé lo que ustedes escribieron y lo organicé. Entonces, tomé todas sus respuestas y las organicé porque había algunas que hablaban del desarrollo de otros. Y entonces, como si nosotros tenemos herramientas teórico-prácticas en el tema de habilidades para la vida y el buen vivir, podemos aportar al desarrollo de otros. Y entonces, fíjense que todas estas hablan de esa posibilidad de aportar a los demás. Y entonces allí, ¿cómo podemos aportar a los otros? Y la dejo un segundo para que la miremos, no la voy a leer, pero estas son sus respuestas y nos conectan con, si yo aprendo el tema y tengo habilidades teórico-prácticas, podría yo, y tengo herramientas teórico-prácticas, podría yo aportar a los demás. Pero hay otro grupo de sus expectativas en donde decían, mire, a mí me gustaría aprender porque también me gustaría pensar en mi desarrollo personal
Y entonces allí fíjense que también hay otras respuestas. Audrey nos habla del autoconocimiento, es importantísimo para podernos proyectar. Y fíjense, gracias Audrey, fíjense que aquí estamos viendo cómo para poder aportar a otros también es importante cuidarnos nosotros. Y entonces nos hablan de adquirir herramientas para afrontar diferentes situaciones de la vida. Fíjense que todas estas primeras hacen referencia a ese proceso de afrontamiento, pero también todas las primeras hacen afrontamiento, pero también conectadas con tanto en lo profesional como en lo familiar para poder tener ese bienestar y ese desarrollo. No sé si hay algún otro aporte, con confianza lo escriben, por favor. Marta nos dice, no podemos dar de lo que no tenemos y es importante cuidarnos y es importante fortalecer oportunidades para nuestro bienestar, porque el tema de la pandemia, el tema de la crisis social en Colombia no afectó a los demás, nos afectó a todos. Y todas estas exigencias de afrontamiento no son para los demás, son también para nosotros. Y entonces, cómo nosotros también nos miramos, nos cuidamos para poder también generar procesos de no solo de autocuidado, sino de cuidado mutuo. Esta diapositiva es síntesis de sus experiencias que les decía yo. Hay una riqueza enorme, enseguida se las voy a proyectar. Pero ustedes tienen unas experiencias que yo decía, Dios mío, no necesitamos 4 sesiones, necesitamos muchas más, porque si nosotros pudiéramos compartir sus experiencias, podríamos aprender muchos unos de otros. Y entonces allí la invitación es, compartamos, abramos posibilidades de comunicación, vamos a tener ese directorio con los datos de contacto, pero que podamos circular esa posibilidad de aprender juntos. Ustedes referían experiencias de participación, por ejemplo, a nivel estudiantil, roles que les han permitido la participación y el trabajo con otros, pero también desde experiencias laborales, pero también desde espacios formativos en temas similares. Y entonces, también experiencias en las que ustedes han favorecido la formación, el desarrollo humano desde habilidades para la vida o desde otros lugares. Entonces hay una riqueza enorme en sus experiencias que es importante poner allí. Miren sus respuestas que nos hablan de una posibilidad de aportar muchísimo desde sus conocimientos y desde sus experiencias. En varios momentos, en la siguiente diapositiva también, se habla del tema del cuerpo, la relación con el cuerpo, la actividad física y la relación con el desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir. Y entonces, para quien ha puesto, o quienes, porque fueron varias personas, pusieron este tema, sencillamente les quiero decir que es muy importante el trabajo corporal en el desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir. Hay 2 materiales que les pueden ser muy útiles, que les voy a compartir. Uno es una guía española que tiene realmente una cantidad de actividades que a mí me han servido incluso trabajando el tema en los distintos momentos, incluso con adultos mayores, pero también con niños, con adolescentes, con adultos. Entonces, esa, aunque está diseñada para secundaria, la realidad es que hay una riqueza muy grande del diálogo entre lo corporal y el desarrollo de habilidades para la vida, que es un material que vamos a poner en la biblioteca virtual, a propósito de la expectativa que aparecía allí un poco de conectar estos temas. Y con el Ministerio del Deporte en Colombia también hemos trabajado el tema y en sintonía con todas estas reflexiones de promoción de la salud, hago yo todas unas reflexiones de cómo trabajar la dimensión corporal y el desarrollo de lo corporal en relación con esto. Entonces les voy a compartir estos materiales. Aquí está la otra diapositiva, en donde fíjense que sus experiencias, y aquí me llamó también mucho la atención cómo es claro el lugar del arte,
como un campo que permite fortalecer habilidades para la vida y experiencias relacionadas con talleres realizados con, en el caso de la persona que escribió, con primera infancia y maestros. Y entonces, fíjense cómo podemos tener estos aportes desde muy distintos lugares, desde este deseo de construir juntos, pero también desde sus experiencias, sus conocimientos, sus intereses particulares. No sé si alguien quiere compartir en este momento algo más. Esa fue una síntesis de lo que ustedes escribieron, pero como no todos escribieron, si alguien quiere tomar la palabra, si alguien quiere escribir en el chat. Y mientras se animan, les pongo esta imagen diagramar. Y bueno, con esta imagen que les puse allí, sencillamente quería poner este deseo, compartir este deseo, que el desarrollo de habilidades para la vida y el buen vivir en el encuentro con otros nos apoyen en un fluir, generando propuestas creativas que nos permitan no solo innovar, sino transformar el mundo, nuestro mundo y el mundo más grande. Esa es la invitación. Bueno, no veo aportes en el chat todavía. Y entonces, ¿listos para empezar lo conceptual? ¿Algún comentario antes de empezar lo conceptual? ¿Sugerencia, propuesta? Bueno, vamos a empezar lo conceptual y estamos listos. Gracias, Lisette. Entonces, estamos listos. Y entonces, como les decía, trabajar los conceptos también nos va a permitir construir y diseñar estrategias con claridades de hacia dónde queremos movernos. Y aquí sí les invito o por el chat o con el micrófono, lluvia de ideas. Lluvia de ideas sobre lo que es salud. ¿Qué asociamos con salud? Anímense, porfa, a escribir en el chat. ¿Con qué asociamos salud? Calidad de vida, tranquilidad, cuidado, bienestar. Calidad de vida, cuidado, bienestar, bienestar físico y mental, plenitud, sentirnos bien, equilibrio, autocuidado, goce, qué importante el goce, equilibrio, actividad, actividad en todo sentido, física y mental, felicidad, qué importante, interdependencia, movimiento, goce, emociones. Fíjense todas las palabras que asociamos, armonía personal y social. Yo quiero disponibilidad de tiempo, ¿sí? ¿Cómo logramos armonizar el tiempo de tal manera que podamos vivir? No solamente hacer lo que tenemos que hacer, sino vivir. Y me hablan de amor propio, también de adaptación y procesos que nos lleven a poder afrontar los retos de la vida. Equilibrio entre mente y cuerpo, y entonces equilibrio, amor propio y adaptación. Muchas gracias por esa maravillosa lluvia de ideas, y cierro con la de Audrey que nos habla de paz. ¿Por qué es tan importante tener claros los conceptos? Uno normalmente piensa que los conceptos son palabras y que las palabras están puestas allí y no tienen ninguna repercusión más allá de lo que implica ser palabra. Resulta que en los procesos relacionados con salud, los conceptos no son solo palabras. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, los conceptos evolucionan. ¿Qué quiere decir? Que los comprendemos de distintas maneras. Quizás si yo voy a una comunidad ancestral, la idea de salud es distinta que si yo voy a una facultad de medicina, por ejemplo. Entonces, no solamente están contextuados, sino evolucionan y vamos comprendiendo cosas que quizás en otro momento histórico no eran tan claras. Pero lo importante no es solamente que evolucionan, lo importante es que a partir de los conceptos diseñamos estrategias. Y entonces, si yo pienso salud es solamente ausencia de enfermedad, mis estrategias en el caso de COVID son usen tapabocas, lávense las manos, y muy mal usado el concepto, pero tengan distancia física, ¿cierto? Y nos dicen distancia física, que es un concepto bastante mal usado,
porque distancia social es lo que nos hablan, tengan una distancia social, y entonces no debemos tener una distancia social, debemos pensar en una distancia física preventiva, pero no una distancia social. Pero fíjense cómo a partir de un concepto diseñamos estrategias. Y si ese es nuestro concepto, decimos, ahí nos agotamos y eso es lo que podemos hacer en favor de la salud. Que la gente se lave las manos. ¿Quién no lo puede hacer de malas? Pero la directriz es ese y prescribimos, ¿cierto? Y entonces decimos, como salud es ausencia de enfermedad, vamos a evitar la enfermedad. Si nosotros tenemos, fíjense la riqueza en el chat. En este momento vuelvo a mirarlo y entonces lo primero que me aparece es de Marta Cecilia, tranquilidad. Marisol, armonía personal y social. Kelly, amor propio. Javier nos habla de adaptación, Audrey nos habla de paz y decimos, oiga, no, entonces salud no es solo ausencia de enfermedad. Miren que ustedes lo tienen clarísimo. Y entonces diseñamos estrategias con el concepto que tenemos, con el concepto que manejamos. Las estrategias dan lugar a formas de relación. Fíjense que yo les decía, prescribimos. Prescribir es una relación vertical, en donde yo como experto le digo a otro qué hacer. Entonces, mire, ¿sabe qué? Haga esto porque esto nos ayuda a evitar riesgos y a evitar que usted se enferme. Es cierto, pero salud es más que eso, ¿cierto? Y podemos generar otras formas de relación. Desde lo que ustedes plantearon en el chat, fíjense que podemos generar unas relaciones mucho más horizontales. Y entonces cuando hablamos de ese equilibrio, de ese bienestar completo que nos habla Natalia, de esa corresponsabilidad y esa responsabilidad que nos habla Hasblade y Tatiana, ¿cierto? Estamos hablando de unas relaciones horizontales, formas de relación distintas. Pero miremos la bolita que les ubiqué en el final. Los conceptos no solamente dan lugar a estrategias y a formas de relación, dan lugar a resultados y logros esperados y alcanzados. Entonces, yo digo, ¿cuál es mi resultado? Que la gente no se contagie. Listo. Y yo mido número de contagios, número de gente hospitalizada, gente en el UCI, gente muerta. Y entonces, esos son los resultados esperados y digo, espero que se disminuyan y entonces mis logros están medidos desde allí. Pero si yo digo una apuesta más por la calidad de vida y el desarrollo humano, fíjense que mis logros y mis resultados esperados y alcanzados son más grandes, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a cómo nos relacionemos, según el concepto que manejemos, tenemos efectos distintos. Entonces, normalmente cuando prescribimos, el efecto esperado es que la persona nos haga caso, pero no siempre pasa. Y entonces no siempre generamos empoderamiento. Y si uno va a ver en el contexto individual, uno dice, ¿cómo es la adherencia de los pacientes a los tratamientos cuando el profesional de la salud se los prescribe? Y el porcentaje es pequeñito. El porcentaje no es del 100%. Incluso disminuye en pacientes que más necesitan adherirse, como pacientes con enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿por qué se genera desempoderamiento, esta relación vertical? Y entonces pensemos cuando le decimos a nuestros hijos qué hacer o a nuestra pareja, quiero que hagas. Y entonces, pues esa posibilidad de decidir hace que no siempre que yo le diga al otro qué hacer, el otro calle y obedezca. En el caso del COVID, por ejemplo, no todo el mundo está en condiciones de seguir eso que nos están planteando. Pero si decimos, y en alimentación sí, porque uno les dice, consuman 5 porciones de frutas y verduras. Y entonces uno dice, en nuestro país todo el mundo está en condiciones de consumir 5 porciones de frutas y verduras. Y dice uno, no, pero eso sí, media hora de actividad física vigorosa, Entonces vamos a mirar los contextos y decimos, ¿es suficiente con prescribir? ¿Hay otra manera de relacionarnos que podría generar más empoderamiento? Y entonces, aquí, la invitación es cómo construimos. Y fíjense que cuando hablamos de habilidades para la vida, estamos, ahora les muestro, apuntándole también a la promoción de la salud y desde allí concibiendo la salud mucho más que ausencia de enfermedad. Y nos conectamos, por eso hablamos también de habilidades para el buen vivir y por eso hablamos de calidad de vida y por eso hablamos de desarrollo humano. Y por eso hablamos de salutogénesis, que sencillamente es comprendemos los factores relacionados con la salud, que favorecen la salud.
comprendemos, cuando se plantea este concepto, dicen, oiga, ¿por qué en estas condiciones tan adversas hay personas que no enferman? Vamos a tratar de entender qué favorece mantenernos saludables. Y la salutogénesis nos ayuda a identificar eso que nos favorece mantenernos saludables, nos invita a coproducir salud, que es la invitación que yo les estoy haciendo, nos invita a aprovechar los activos. Miren que cuando yo les digo, ustedes tienen una cantidad de recursos, tenemos que aprovecharlos. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Aprovechar los activos para la salud, los recursos con los que contamos como comunidad UNAL para favorecer el bienestar y la salud. Y la última palabrita que aparece en la gráfica es lo participativo. Y entonces, ¿cómo participamos juntos en este sentido y aprovechamos al máximo nuestros recursos? ¿Para qué? No para solamente no enfermar, por eso son oportunidades para el desarrollo humano, las habilidades para la vida, sino para favorecer oportunidades de desarrollo humano del más alto, y fíjense que esto nos reta en condiciones de equidad. Entonces, ¿cómo para nosotros, para nuestra familia, para los profesores de la universidad, los estudiantes, los directivos, cómo logramos favorecer ese más alto nivel de bienestar y oportunidades para el desarrollo humano y la calidad de vida? Esta gráfica me gusta mucho y creo que les puede ser muy útil, porque fíjense que cuando surge la propuesta de habilidades para la vida desde la Organización Panamericana de la Salud, surge como una propuesta que podría aportar a la prevención integral. ¿Qué quiere decir? Si nosotros fortalecemos estas habilidades para la vida, quienes tengan estas habilidades para la vida fuertes podrán afrontar los desafíos de la vida cotidiana y de alguna manera están protegidos de manera integral contra aspectos que podrían atentar contra su salud o presiones que podrían afectar su salud. En la evolución del concepto, que se las voy a contar ahorita, en esa evolución del concepto cada vez es más cercano a oportunidades para el desarrollo humano, que nos favorecen esa calidad de vida, bienestar, esa felicidad. Y entonces, no quiere decir que lo que está abajo no es importante, claro, pero todos los esfuerzos no pueden estar centrados abajo, sino tenemos que hacer esfuerzos también arriba de esa línea naranja, ¿cierto? Y cómo habilidades para la vida nos permite hacer el esfuerzo allí. Por eso es tan importante. Marta Janet nos dice, y por esto es muy importante el desarrollo de habilidades que aporten herramientas y permitan el desarrollo de habilidades y destrezas para el bien común. Exactamente, Marta Janet, gracias. Porque, dime, toma la palabra, porfa. Qué rico escucharte. Pero la primera frase decía, una cosa es un concepto y otra lo que cada persona comprende desde su nivel. Y por ello, muy importante el desarrollo de habilidades y aportar herramientas que aporten y permitan el desarrollo de habilidades y destrezas por el bien común. Gracias. No, gracias a ti y gracias por abrir la posibilidad de que abran sus micrófonos y que el espacio sea de todas y de todos. Entonces, muchas, muchas gracias. Miren que quería que también pensáramos el concepto de salud mental, porque normalmente lo que se nos viene a la mente son trastornos relacionados con salud mental y le dice a uno, hablemos de salud mental y nos hablan de depresión, ansiedad, estrés, ideación suicida, estrés postraumático y todos los trastornos. Y fíjense que cuando hablamos de salud, ustedes me cuentan si hay eco, pero me cansé un poquito y voy a descansar, pero si hay eco, vuelvo a ponerme el aparatico. Gracias. Entonces, miren, cuando hablamos de salud mental, entonces fíjense que también nos estamos conectando desde una lectura mucho más amplia y que cuando hablemos de trastornos, hablemos de trastornos, pero que cuando hablemos de salud, hablemos de salud y que cuando tratemos de gestionar riesgos y evitar problemas, hagamos todo nuestro esfuerzo en gestionar riesgos y evitar problemas y prescribir cuando es necesario prescribir, pero que no nos agotemos allí. Y entonces esta definición de la OMS, hay muchas, pero a mí esta me gusta, porque fíjense que nos habla de bienestar, y el bienestar nos conecta con calidad de vida y buen vivir. Nos habla en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, nuestros recursos, mis talentos, mis capacidades, ¿cierto? Que se pueden desarrollar. Yo caigo en cuenta de mis capacidades y las desarrollo, pero eso me permite afrontar las presiones
de la vida. Aquí nos habla de las presiones normales, ahorita estamos con presiones más allá de lo normal y esto nos habla no solamente de adaptación, sino especialmente de afrontamiento. Y miren, lo que me gusta mucho también de este concepto es que nos dice hacer una contribución, es decir, no pensamos no solamente en nuestro desarrollo, sino pensamos en el desarrollo de los otros. Y fíjense que eso habla de salud mental, incluye el tema de participación. Y entonces que cuando hablemos de salud mental, pensemos en las estrategias que vamos a desarrollar para que esto pase, para facilitar que esto sea posible. Y entonces, ¿qué tipo de estrategias? Estrategias que favorezcan entonces el desarrollo de recursos y talentos, que abran oportunidades para el desarrollo humano, que abran oportunidades para la autonomía y la emancipación, tomar decisiones conscientes, participar, fortalecer capacidades, que abran fuentes de bienestar, que favorezcan el afrontamiento, es decir, que nos den herramientas para afrontar aquello que nos resulta difícil, exigente y retador, que abra oportunidades para construir con otros. Y entonces pensemos desde nuestras sedes, pensemos desde los lugares de vinculación con la universidad, cómo diseñamos estrategias para nosotros y los otros que permitan esto y más. Que pasen por recordar cómo nos cuidamos, pero también que abran oportunidades para cuidarnos mutuamente. Gloria Ruth nos dice, es perdonar y amar a los demás. Sí, gracias Gloria Ruth. Yo solamente añadiría que en el acto de perdón muchas veces también está el perdonarnos nosotros cuando decimos, oiga, mire, para mí también eso resultó muy difícil y pues tengo que entender que ni yo ni nadie, yo no soy perfecta y nadie lo es. Y entonces también ese acto de perdonar a veces nos incluye a nosotros decir, pues sí, eso me quedó grande, eso me quedó difícil y aprendí esto. Y entonces amar a los demás y también nosotros. Muchas gracias, Gloria Ruth. Este concepto, así como evolucionó y evoluciona y sigue evolucionando el concepto de salud, sigue evolucionando el concepto de promoción de la salud. Cuando se plantean los primeros conceptos, si uno revisa la literatura, son bastante cercanos a prevención, bastante cercanos. Y entonces, allí estamos hablando todavía de modelos prescriptivos, en donde promoción de la salud lleva a empoderar y habilitar a las personas para que gestionen lo que afecta a su salud. Pero fíjense que de alguna manera lo que está de fondo es, yo necesito que los otros apropien lo que yo como experto siento que es importante y lo asuman como propio. Esto sigue estando cercano al concepto de prevención. Y fíjense que por eso muchas veces nos hablan de PIP como si fueran la misma cosa. Y nos dicen, y PIP, yo hago PIP. Y entonces les dicen, no, bueno, ¿y qué haces de PIP? Realmente están haciendo es de prevención, no han comprendido cómo hacer promoción. Entonces, de estos bastante cercanos a prevención, se ha evolucionado. En este momento una reflexión que está muy interesante, ya hay documentos y grabaciones y videos que ustedes, si quieren, les puedo hacer llegar, que nos hablan de una promoción de la salud emancipadora, en donde además de favorecer participación, corresponsabilidad, procesos colaborativos, somos conscientes de las capacidades individuales y comunitarias, favorecemos el desarrollo de esas capacidades individuales y comunitarias, tenemos un respeto profundo por saberes, criterios, perspectivas y cosmovisiones, no trabajamos para la gente, trabajamos con la gente, favorecemos una participación y entonces diseñamos con la gente, nos comunicamos con la gente, no informamos, sino nos comunicamos con, construimos con. Connie, María Alcira levantó la mano. Ay, gracias, querida Angélica. María Alcira, por favor, toma la palabra. No, señora, no. No te preocupes. Es que tienes la manita levantada, profe Alcira. No, pero no te preocupes, todo bien. Entonces, fíjense en las palabritas que están acá, es una nube a propósito de lo que es una promoción de la salud emancipadora, en donde definitivamente esa relación horizontal de respeto profundo con el otro y esa posibilidad de construir con el otro y de fortalecer capacidades, pues es súper importante. Hay dos colegas,
maravillosos ellos con un artículo que si quieren leer lo vamos a poner también en la biblioteca virtual. Se llama Las promociones de la salud que hacemos en un proceso que coordino para la región de las Américas. Y entonces ellos nos dicen este bellísimo concepto de promoción de la salud. Dicen, el ejercicio y desarrollo de la capacidad saludable de personas y colectivos que se expresan perfiles epidemiológicos que resultan de una manera más justa, libre, buena, bella y sabia de existir en la sociedad. Y entonces, fíjense esta apuesta tan potente en el desarrollo individual y en lo colectivo, pero esa manera más justa, libre, buena y bella. Porque si algo no se ha evidenciado el COVID es que definitivamente las inequidades son no solamente injustas y evitables, sino son espantosas y se han exacerbado en los tiempos de pandemia. En esta cantidad de conceptos que les traje, que tampoco son tantos, pero sí son muy importantes, les traje el de potenciación individual y comunitaria, que está como telón de fondo cuando trabajamos habilidades para la vida y el buen vivir. Y es un concepto también hermoso, que nos habla de, miren lo bonito, proyectar lo que ya se posee, esas capacidades que tenemos como individuos y como comunidad, proyectar lo que ya se posee, aumentando y enfatizando cualidades o capacidades. Fortalecimiento y proceso mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno y sus necesidades y aspiraciones. Pero miren lo bonito, que tiene que ver con lo que ya hablamos, transformándonos a nosotros mismos y a los otros. Vamos transformando el contexto, pero también nos vamos transformando nosotros. Y entonces ese concepto de potenciación pues es bellísimo y nos reta a construir desde liderazgos compartidos, a aprender unos de otros. Y aquí les voy a contar una historia que me parece hermosa. Dice, un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar el premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Fíjense esta cosmovisión tan distinta a lo que nos enseñan a nosotros, en donde la competencia es la manera de relacionarnos, donde en muchos contextos prevalece la ley del más fuerte. Y fíjense que los muchos contextos están en lo micro y en lo macro, en donde uno dice realmente ganar es tan importante y entonces en lo macro pensamos cómo hay países que tienen entre 5 y 9 dosis más de lo que necesitan para su población en vacunas COVID, y hay países que no tienen acceso a la vacuna porque no están en condiciones de adquirirla. Y entonces, como uno dice, bueno, sí, la ley es más fuerte, pero ¿dónde está la conciencia de esa interdependencia? Y alguna vez nos planteamos esa pregunta, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si los demás están tristes? ¿O nos emerge natural la competencia? Y esto es para introducirles la asociación entre habilidades para la vida y el buen vivir. La hizo hace ya tiempo Fe y Alegría, bellamente, y van a tener en una invitación que les voy a hacer la oportunidad de escuchar a Amanda Bravo, líder en Fe y Alegría, hablar sobre el tema. Pero voy a detenerme un poquito en esta apuesta del buen vivir. El buen vivir se nutre de las prácticas cotidianas, de los aprendizajes y las diversas formas de producir conocimiento por parte de las comunidades. Y ahí tienen estas apuestas. El sujeto es colectivo. Soy porque somos. Soy feliz si somos felices. Estoy bien si estamos bien. Existe la complementariedad y entonces aprovechamos los recursos, pero son de todos. Hay una valoración de las relaciones comunitarias en el uso de los bienes. Lo que me sobra no es mío, lo que me sobra a mí le hace falta a otros y esto es nuestro. Esta posibilidad de vivir es nuestra. Y entonces pensemos en las lógicas de nuestro mundo en donde realmente se tiene acceso a unos recursos y es un porcentaje menor de la población el que tiene acceso a recursos
para una vida digna y la mayoría de la población no lo tiene. Y entonces, desde esta lógica, en esa complementariedad, pues definitivamente los recursos son de todos y esas relaciones comunitarias nos llevan a ese uso comunitario de los bienes. Se promueve la abstención de la acumulación. Fíjense cómo el capitalismo como modelo de desarrollo nos hace sentir que tenemos que comprar y acumular y no, yo ya tengo más zapatos, pero es que están en promoción, por Dios, 70% de descuento y están tan bonitos. O mi celular pues ya tiene un año, por Dios, el otro tiene, y entonces de alguna manera nosotros sentimos que es natural. Allí se promueve la abstención de esa acumulación y el excedente se redistribuye, no es que yo acumulo y entonces tengo tanto y sigo teniendo y ese que tengo pues siempre será insuficiente porque quiero tener más desde esta lógica, sino aquí esto es de todos y se redistribuye el excedente. Y fíjense cómo desde apuestas de nuestros modelos de desarrollo se destruyen los recursos naturales y entonces decimos, bueno, vamos a sacar y vamos a exprimir la tierra y no importa que la tierra quede muerta para esta población y luego no tenga ni agua potable, pues nosotros sacamos los recursos y nos fuimos, ¿cierto? Sino cómo hay una relación profunda con la naturaleza. Y entonces, ese buen vivir es un concepto importante que nos lleva a pensar en la vida a plenitud, pero también en esa conexión con la tierra y en esa conexión con los otros. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Cansaditos? Aquí lo que viene es universidades promotoras de salud y habilidades para la vida. ¿Ustedes quieren tomar un receso o quieren que sigamos? Hago lo que ustedes me propongan. Lo que viene es esto en este momento. Les quiero hablar de universidades promotoras de salud y les quiero hablar de la evolución del concepto de habilidades para la vida. Audrey nos dice, convivir es aprender a vivir y crecer como personas. Vanessa me dice, sí, que quieren un receso. Entonces, les propongo, nos vemos a las y 25. ¿Está bien para ustedes que nos veamos a las y 25? Listo, a las y 25. Parémonos, estirémonos un poquitín y nos vemos a las y 25, o sea, en 7 minutos.
Bueno, creo que ya estamos llegando. Nos sirvió pararnos. Vamos a continuar entonces. Bueno, voy a pasar muy rápido por universidades promotoras de salud, decirles que también es un concepto que evoluciona y es un concepto que le apuesta al mejoramiento permanente de las condiciones para la salud, donde ser saludable es un faro, es un ideal que nos anima a caminar, en donde le apuntamos al desarrollo humano y calidad de vida y a ser multiplicadores de esto. Y en donde le apuntamos al mejoramiento permanente de las condiciones para la salud, a lograr articulación de esfuerzos y sinergias y a fortalecer la capacidad para participar. El Movimiento Universidad de Promotoras de Salud nace en el 2003. Hemos tenido todo un proceso de trabajo en donde nos reunimos cada 2 años y se producen unas declaraciones. Algunas de ellas pues son antecedente para nuestra política y funcionamos también colaborativamente. El trabajo que hacemos es un trabajo colaborativo y en red que nos permite tener proyectos colectivos como Red Nacional o como redes nacionales, Red Costarricense, Red Peruana, Red Ecuatoriana de Salud y Bienestar, a nivel nacional, pero también a nivel general. Las redes vinculadas a la red iberoamericana o procesos colaborativos para la región de las Américas. Estas son las redes activas, fíjense que son muchas, y redes que le apuestan a esa promoción de la salud. En Colombia tenemos un proceso potente, solamente les quiero decir que vamos para nuestro 6º congreso, y en nuestro 6º congreso muy invitados a participar. En este 6º congreso tendremos además el 2º concurso de participación estudiantil con videos y pues se están recibiendo en este momento tanto las postulaciones para ponencias como los videos de los estudiantes. Es un espacio que va a ser muy enriquecedor y al cual están totalmente invitados. La universidad es parte del equipo que está organizando este congreso. A nivel más macro, pues está la Red Iberoamericana y tenemos una Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes que es muy potente y nos reunimos sagradamente cada mes y compartimos experiencias. Y entonces allí aprendemos unos de otros y entonces allí son las experiencias de los países, cómo favorece Chile la participación de estudiantes, cómo lo hace Ecuador, cómo lo hace Costa Rica. Justamente este jueves va a presentar Costa Rica. Todo esto se publica en nuestro sitio web por si lo quieren curiosear. Y la propuesta es que los estudiantes se formen como promotores de salud y todos nos formemos como promotores de salud. Y en los estudiantes específicamente buscamos que tengan, favorecer, que tengan un perfil profesional enriquecido y que ellos puedan participar como promotores de salud. Eso es lo que queremos lograr, por ejemplo, en el siguiente evento formativo, que es cómo ser nosotros, tener este rol activo en promoción de la salud y cómo como estudiante, pero también desde el lugar en que estamos, podemos tener esos roles activos. Cuando los estudiantes se vinculan a los procesos de fortalecimiento de las universidades promotoras de salud, tienen unos roles activos y eso hace que sus perfiles profesionales se enriquezcan con la experiencia. Y entonces ya no solamente terminan su carrera como ingenieros, sino como ingenieros que han trabajado como pares educadores en salud y como promotores de salud 2, 3, 4, 5 años y tienen toda la experiencia de haber acompañado procesos en la universidad y dejado productos para su universidad. Este es el sitio de la RIUPS, donde pueden encontrar más información sobre la propuesta. Una publicación en donde los distintos países escribimos compartiendo metodologías, objetivos, logros y qué es interesante y en donde pues sería muy importante que pudiéramos publicar nosotros cómo estamos, ustedes, desde ustedes, cómo están avanzando. Les contaba que, y es algo que ustedes también dijeron, en nuestras comunidades universitarias también hay adultos mayores, hay universidades que le apuestan desde procesos formativos también.
Y entonces, ¿cómo es de procesos formativos? Entonces, por ejemplo, el año pasado estuvimos en la Universidad del Adulto Mayor en la Universidad de Cuenca y allí hicimos formación para formadores en habilidades para la vida. Y allí, ¿quiénes van pues, a la Universidad del Adulto Mayor? A adultos mayores. Pero nosotros, aunque no tenemos esta oferta formativa para adultos mayores, es cierto que tenemos personas mayores de 60 años en nuestros cargos directivos, en nuestros profesores, ¿cierto? Entonces, en distintos, no solamente en personas egresadas, sino miembros activos de nuestra universidad tienen la experiencia y la sabiduría y son mayores de 60 años. Este material que les muestro acá publica o ahora en agosto justamente está proyectado el lanzamiento y es un material que está destinado a favorecer el trabajo en habilidades para la vida con personas mayores. Los conceptos de habilidades para la vida han ido evolucionando también con el tiempo, como todos, se enriquecen y entonces el contexto nos reta distinto y nos lleva a decir, bueno, ¿y cómo lo pensamos en este momento histórico, por ejemplo? Y entonces allí, pero las apuestas esencialmente nos conectan con favorecer el desarrollo humano y caminar como individuos y colectivos, como individuos y como colectivos, hacia posibilidades para una vida más plena. Esa es la apuesta de habilidades que está de base aún en la evolución. Hay quienes han trabajado bastante el tema. Si ustedes ven, Fe y Alegría lleva muchísimos años con un liderazgo muy potente a nivel de escuelas y colegios, en especial las escuelas de Fe y Alegría, y con una producción de material bellísimo que está colgado gracias al aporte de Amanda Bravo en nuestra biblioteca virtual. Y pues tienen un trabajo muy potente con una cantidad de materiales de una riqueza enorme. Ahora les voy a compartir algunas cosas. Desde España, tiene la propuesta de la que ya les hablé y en la que participaron algunos chicos de nuestra sede La Paz. Y allí pues les contaba que está abierto y entonces abren para jóvenes estudiantes o abren para maestros estos espacios de formación. Nosotros, desde la RIUPS y desde Promoción de la Salud en la región de las Américas, pues tenemos este tipo de propuestas como la que les estoy compartiendo a ustedes, más abiertas y hacia la formación de formadores y hacia grupos abiertos en donde no están aparte profesores o aparte estudiantes Entonces, este cuadrito síntesis nos muestra un poco los avances que se han hecho desde los distintos lugares. Hay muchos espacios desde los que se ofrecen, pero estas son las experiencias con más trayectoria y pues un poco más fuertes que me pareció importante compartirles a ustedes. Vamos a tener un foro en promoción de la salud en la región de las Américas, justamente el foro siguiente. Invité a quienes más saben del tema. Víctor Manuel Martínez es de la Universidad Javeriana Cali y Víctor pues va a estar presente con él y tenemos un artículo que les voy a compartir y con Elías Góngora. Elías va a hablar de su experiencia en la Universidad de Yucatán en México. Iván Darío de la experiencia en EDES y Amanda de la experiencia en Fe y Alegría. Así que están súper invitados. Es de 8 a 10 hora Colombia de ayer en 15 días. Allí tienen ustedes pues la invitación y vale la pena porque ya no es solo lo que yo les cuente, sino que es una oportunidad para escucharlos a ellos. Ese foro también se graba y también lo vamos a poner en nuestra biblioteca. Ahora, por fin vamos a usar nuestro papel y entonces con todo ese recorrido vamos a profundizar un poquito más en habilidades, pero en este instante les pido que se miren en ese espejo que está ahí como puestecito y que escriban, se den unos minutos para pensar en sus sueños, en sus talentos, en lo que más disfrutan en este momento. Cuando ustedes quieren revitalizarse y están cansados, ¿qué les ayuda? Escriban un poquito todo esto. Sus aprendizajes vitales,
Entonces, toda esta situación tan compleja, ¿qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado cosas muy profundas y muy importantes. La pandemia no nos trajo solo cosas malas, nos ha traído cosas muy buenas. Y entonces escríbanlo en su cuadernito y si tú me permites, Olga Lucía, comento, Olga Lucía nos habla de salir a caminar, pasear, algo tan sencillo y ese disfrute que está desde salir. Nos dice Olga Lucía salir y jugar con mi perro, Vanessa nos dice salir y caminar, Joana nos dice hemos aprendido a manejar nuestras emociones y María Mercedes nos dice a bailar. Audrey nos dice, lo que más he disfrutado es la naturaleza y la enseñanza que nos brinda la naturaleza. Miren, esto es maravilloso. Yo jamás habría pensado, por ejemplo, que yo podría sembrar hasta alberja en mi apartamento. Y se puede. Y es hermoso verla retoñar y es hermoso ver cuando sale la cosecha de alberjas y dice uno, Dios mío, en un apartamento, qué hermoso. Gloria Elena nos habla de tejer, Olga Patricia de salir en bicicleta, qué delicia. Conocemos en nuestro silencio, en silencio resuenan los ruidos internos. Qué hermoso y qué poético, Mónica. Y cómo el silencio nos permite encontrarnos y nos permite realmente escucharnos y nos permite sentirnos. Gloria Paulina nos dice estar con otros. Y entonces, cómo la pandemia nos ha permitido estar más de cerca con las personas de nuestra familia, con las personas que vivimos en una cotidianidad que a veces nos impide incluso extrañarnos, pero también añorar, abrazar a personas que están más lejos y que dice uno, Dios mío, algo tan sencillo como un abrazo se volvió tan complejo y entonces cómo disfrutar intensamente esa posibilidad de abrazar. Y cómo aprender a acariciar de maneras distintas y a consentirnos de maneras distintas a una distancia. Y entonces ese encuentro con nosotros nos permite esas posibilidades de desarrollo. Las habilidades para la vida, Nelsi nos dice la importancia de reencontrarnos con nuestros hijos, poder compartir las horas de los alimentos, y reconocer las labores de cada uno de ellos en los hogares. Y fíjense cómo en este aporte de Nancy hay tantos elementos tan valiosos y entonces reencontrarnos de una manera distinta que no es rápido, rápido, que se nos hace tarde, se está haciendo tarde, va a pasar la ruta, rápido, rápido, que toca hacer rápido, que las tareas ya hizo las tareas, sino otra manera de encuentro en ese cotidiano compartido. Y algo que casi no pasaba, uno almorzaba en el trabajo y los chicos almorzaban en su colegio, pero decir, almorzamos juntos y compartimos, incluso podemos preparar juntos, incluso podemos aprender nuevas recetas. Y entonces sacar esos tiempos que quizás no todos los días se puede, pero sí pensar que lo podemos hacer juntos y compartir ese tiempo de alimentos que también ha sido muy grato. Y ver ya más de cerca lo que hacemos todos. Y entonces al estar todos en casa ya se conoce más de lo que hacemos en nuestro trabajo y conocemos más de los procesos de nuestros hijos y estamos más cerquita y nos podemos ver. Y Olga Shirley nos habla ese compartir en familia como es de potente y es de hermoso. Y entonces, fíjense que ese encuentro con nosotros nos permite desarrollar en nosotros una cantidad de potencialidades y cuando nosotros pensamos en desarrollar habilidades con nosotros, también podemos favorecer el desarrollo con nosotros. La propuesta de habilidades para la vida nos dice, tengamos en cuenta que todos somos seres contextuados, es decir, vivimos distinto en el Chicó que en el Chocó en Colombia. Las realidades son distintas. Los retos de contexto son distintos, los recursos son distintos. Somos seres contextuados, pero somos seres históricos. Esto que estamos viviendo no lo vivieron las generaciones anteriores, estamos viviendo una realidad histórica particular y somos seres integrales y somos seres complejos y fíjense, con un poder transformador enorme. Podemos transformar algo difícil gracias a la resiliencia y florecer aún en condiciones difíciles. Podemos ser constructores de nuevos sentidos y podemos ser capaces de discernimiento. Esta cita de la publicación de Trayectorias de Habilidades para la Vida, que les sugeriré leer y les dejaré el enlace,
nos dice, las competencias, capacidades y habilidades están referidas a los contextos. Las habilidades para la vida sintetizan los ejercicios de humanidad que surgen en los diferentes contextos culturales y nos conectan con esos seres humanos que somos y podemos ser. Bueno, ¿qué lee en el contexto? ¿Quién me dice qué hace uno cuando lee el contexto? Porque si decimos somos seres contextuados, es distinto vivir en el Chicó en Bogotá que en el Chocó en Colombia. ¿Qué es leer el contexto? ¿Quién me ayuda con ideas sobre leer el contexto? Entonces, el contexto nos permite identificar relaciones y condiciones de vida. Qué importante. Gracias, Mónica. Sí, el contexto nos permite ver cómo vivimos. Esas condiciones en que nacemos, crecemos, vivimos, amamos y morimos, ¿cierto? Todas esas condiciones. Ana Rebeca nos dice conocer la cultura y las creencias. Diana María nos dice, nos pone en el lugar del otro y nos permite ver, oiga, que la realidad no es lo que yo veo, sino que lo que yo veo es mi percepción, mi lectura. Hay otras realidades. María Mercedes nos dice, es entender que hay distintas percepciones, pero también tratar de comprender desde dónde miran y cómo comprenden, ¿cierto? Vanessa nos dice situarse en el territorio. Fíjense qué importante esto que nos dice Vanessa. No es lo mismo estar en la sede de La Paz, en la sede Caribe, en la sede de Bogotá o en cualquiera de nuestras sedes, ¿cierto? Incluso cuando vivimos la pandemia, vivimos muy distinto lo que vivimos en Bogotá a lo que vivió Amazonía y nuestra sede, con todos los problemas de la triple frontera, el contexto y el vacío de Estado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ese que nos dice Vanessa, situarnos en el territorio es tan importante? Y cuando soñamos en habilidades para la vida, miren que lo intercultural tiene una fuerza enorme. Entonces no diseñamos las mismas actividades, sino con la gente construimos actividades que leen su contexto. Y entonces las costumbres, las dinámicas de relaciones y esas características sociodemográficas, leer contexto, nos dice Gloria Paulina, es escuchar las narrativas de con quienes trabajamos, escuchar sus narrativas, comprender sus lógicas, comprender desde dónde dicen lo que dicen, ¿cierto? Julie Paola nos dice, observar el espacio, las personas, cómo viven, cómo se relacionan, y Audrey nos habla de aprender del otro, de sus costumbres y conocimientos. Y gracias, Audrey, por este aporte, porque fíjense que no solamente comprendemos, sino aprendemos. Y cuando dice, oiga, yo nunca había pensado eso. Y cuando escuchamos a un otro que nos cuenta una manera de ver las cosas o de ver la vida distinta, uno dice, yo nunca había pensado en eso y qué interesante conocer esa otra perspectiva. Y aprender de sus costumbres y conocimientos. ¿Qué ven ahí? ¿Quién me dice qué ve ahí? Este es un pequeño juego para pensar en lo que estamos pensando. ¿Qué podría ser eso? Una lámpara. Sí, gracias, Vanessa. Claramente. Tiene pura cara de lámpara. Vamos a acercarnos y vamos a acercarnos más. Y nos seguimos acercando. Y fíjense que en el hacer el ejercicio de acercarnos, esto nos implica no quedarnos con lo primero que vimos, ¿cierto? Decir, bueno, sí, es una lámpara, pero ¿qué más hay allí? Y entonces, este es un estudiante, pero ¿qué más hay allí? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus temores, sus luchas? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Cuáles son sus potencialidades? Y vemos más. Y fíjense que al aproximarnos podemos comprender mucho más. Pero también es importante el ejercicio en lectura de contexto de alejarnos. Aproximarnos es importante, vemos detalles, comprendemos, podemos dialogar, pero al alejarnos podemos ver el contexto. Y al ver el contexto podemos leer unas condiciones que, como ustedes decían, son particulares. Nos hablaba Vanessa de las dinámicas de relaciones, características sociodemográficas, y entonces ya vemos la foto donde está esa lámpara,
Y decimos, oh, pero es que mire, y nos hacemos una idea de qué tipo de personas hay allí, qué tipo de culturas hay allí, qué tipo de nivel eh, económico hay allí, y nos hacemos ya una idea mayor que solo cuando vimos la lámpara. Pero ese contexto donde hay personas tiene también realidades particulares. No porque vivamos en un contexto vivimos la misma realidad y nuestras relaciones funcionan lo mismo. Y entonces este ejercicio de acercarnos y alejarnos nos permite esas comprensiones del contexto y las personas. Personas que tienen relaciones, personas que tienen sueños, personas que tienen expectativas, personas que tienen luchas y personas que, como ustedes muy bien dijeron, personas de las que podemos aprender. Entonces allí esta relación horizontal nos muestra en los espacios de formación de habilidades para la vida, no solamente damos y enseñamos, sino construimos juntos, aprendemos juntos. Desde allí, pues hay unas invitaciones claras a comprender los detalles y a leer el contexto y a saber que nuestra percepción es limitada. Yo puedo decir, mire, yo sé mucho, pero tengan la certeza que si uno dice así, se le cierra la mirada. Si uno dice, yo quiero aprender, abre la posibilidad de aprender de los otros y abre la posibilidad de ver más, porque siempre podemos ver más. Entonces, esa es una invitación desde habilidades para la vida. ¿Cómo podemos comprender los detalles, pero cómo podemos ampliar siempre nuestra percepción? ¿Cómo podemos complementar mi perspectiva? Es que yo lo he vivido así, pero otros lo han vivido de otra manera. ¿Y qué podemos aprender de las distintas maneras como hemos vivido nuestras realidades? Pero también las habilidades para la vida y el buen vivir son oportunidades para crecer juntos. Y por eso las metodologías deben favorecer posibilidades para encontrarnos, para escucharnos, para aprender juntos, para crecer juntos. Y fíjense que estas lógicas van un poco en contraste con las lógicas que yo les decía de nuestros modelos de desarrollo, de las lógicas de la competencia, las que hablábamos, que nos emergen naturales. Uno siente que competir y pararse encima del otro y ganar es gané. Y entonces la pregunta al niño es, ¿ganó o qué? Y si no ganó, no, mano, pero ¿qué pasó? ¿Cierto? Y entonces, de alguna manera, ¿cómo estamos formando para competir y cómo estamos formando para recoger lo que estamos recogiendo en este mundo? Y cómo tenemos que formar para otras posibilidades de relación. Aquí hay un artículo que me parece bonito, los colegios educan para la guerra, que el enlace les puede resultar interesante. Otra invitación, abrirnos a resignificar, aprender y a ser curiosos, no a ser repetidores. También en nuestra educación buscamos ser muy repetidores y buscamos que, uy, este estudiante, ¿cómo es de inteligente? Mire que repite igualito lo que yo dije. Y entonces de alguna manera uno siente que si logran memorizar y repetir como nosotros transmitimos, son mejores estudiantes y de alguna manera ese pensamiento crítico se olvida. Y en habilidades para la vida nos dicen, mire, tenemos que fortalecer pensamiento crítico y tenemos que abrirnos a la posibilidad de ser curiosos y ver más. Y no sencillamente ser repetidores, sino abrirnos a construir posibilidades distintas. ¿Quién ha oído la historia de a Marta Yanet nos dice, es observar, escuchar y sentir sin mis juicios previos. Es permitirme ser, permitirme, pero miren lo que nos dice Marta Yanet, es permitirme yo ser, es decir, uy, no, es que lo que se espera de mí es esto y entonces qué oso si hago esto porque es que me van a juzgar y entonces van a pensar que, ¿cómo así que yo? ¿Cierto? Sino me permito ser yo, pero también permito que el otro sea. Y nos dice Marta Yanet, es dar y recibir desde la horizontalidad. Es una verdadera oportunidad de crecer y relacionarnos en constante movimiento. Importantísimo este aporte, Marta Yanet, muchas gracias. En constante movimiento. Estamos evolucionando todo el tiempo estamos creciendo como seres humanos. Y la propuesta de habilidades para la vida nos permite apoyar ese desarrollo humano en un contexto en que no le aporta el desarrollo humano. Realmente el contexto educativo no siempre favorece el desarrollo humano y nuestra forma de educación no siempre favorece el desarrollo humano. Entonces, de manera decidida, esta es una propuesta que le aporta ese desarrollo humano. Les decía que se han oído la historia de los sabios ciegos y el elefante. ¿Alguien la ha oído que la quiera contar o se las cuento?
Pues imagínense que se encuentran unos sabios ciegos junto a un elefante y se preguntan, ¿y qué es un elefante? Y entonces cada cual empieza a hablar desde lo que logra tocar. Sí, Julie Paola me dice o nos dice a todos en el chat que a veces priorizamos, casi siempre priorizamos lo académico sobre lo emocional. Y lo académico desde unas perspectivas, porque hay unos saberes válidos y otros no. Gracias, Julie Paola. Y entonces les contaba la historia de los sabios ciegos, y entonces ellos se acercaron al elefante y dijeron, pues, ¿cómo podemos saber qué es un elefante? Pues, toquémoslo. Y entonces cada cual se acercó y dijo, ay, pues un elefante es delgadito y cilíndrico, el que estaba en la cola. Y el que estaba en las patas dice, no, pero ¿cómo va a ser delgadito y cilíndrico? Es grueso, grueso, tototote. Yo no lo alcanzo a abrazar con mis brazos y es rígido. Y quien estaba en el moco del elefante dice, pero si es largo y flexible. Y quien estaba cerca de los colmillos dice, es duro y puntiagudo. Y fíjense que todos decían la verdad, pero definitivamente la verdad no es una. Existen verdades y existen perspectivas. Y es uno de los temas que trabajamos cuando trabajamos tolerancia y cuando trabajamos relaciones interpersonales. El concepto de verdad también ha ido evolucionando y muchas cosas se han entendido por verdad, pero la realidad es que la verdad no es una, sino que hay verdades y perspectivas. Es una comparación con respecto a que la realidad tiene diversas perspectivas, exactamente, y definitivamente uno no puede decir, oye, pero es que tú estás equivocado, ¿cómo vas a decir que es duro si yo lo siento blandito? A ver, por favor, pero es que tú estás mal, yo estoy bien. Entonces, ambos podemos tener la razón. Y esa es la propuesta que nos abre horizontes desde habilidades para la vida, donde inicialmente se proponen 10, y allí esto no es para leérselos, sino para dejárselos, algunos elementos que nos ayudan a mirar cómo se comprende y cómo se podría favorecer el desarrollo de estas habilidades para la vida. Yo les decía que inicialmente se proponen 10, pero la evolución, y esas 10 nos apuntan a ese desarrollo humano individual y comunitario. Esas 10 se agrupan y entonces podemos decir, hay algunas que tienen que ver con lo cognitivo, como las que están allí, otras que tienen que ver con lo interpersonal, otras que tienen que ver con lo emocional y el encuentro conmigo. En distintos ejercicios se ha hecho una ampliación. Con mis colegas, Elías y Víctor, escribimos este artículo de trayectorias de habilidades para la vida, desarrollo humano y promoción de la salud en el siglo XXI. Hicimos todo un recorrido histórico y propusimos otras nuevas habilidades. Y dijimos, miren, necesitamos habilidades psicosociales que permitan construir mejores sociedades y más equitativas. Necesitamos habilidades para ser mucho más incluyentes, que nos permitan sensibilidad y desarrollar sensibilidad y cultivar el espíritu. Necesitamos otro tipo de habilidades que fortalezcan el sentido de comunidad y esa conexión desde lo comunitario. Y necesitamos habilidades tan importantes como, fíjense esta, hacer pausas, respirar y reconocer qué es lo verdaderamente importante para no inundarnos y sufrir en unas condiciones tan difíciles, sino poder encontrar ventanas de posibilidad y salida. Esas son propuestas desde el contexto, pero hay muchas propuestas. Fíjense que todas le apuntan a ese desarrollo humano. Esta es son las 10 que les decía, pero me quiero detener en esta. Esta es una provocación. Realmente lo que les traigo en estas diapositivas es una provocación y un enlace. Quisiera invitarlos a que vieran, antes de nuestro próximo encuentro, la ruta de formación para la vida en plenitud de Fe y Alegría Colombia. Es un texto pequeñito, ustedes lo leen en máximo media hora. Bueno, una hora si lo hacen más despacito, pero realmente lo lee uno muy rapidito. Es un texto pequeñito que nos habla de esa propuesta de Fe y Alegría que la llaman ellos la ruta de formación para la vida en plenitud, y esto es textual de ellos. El horizonte de la propuesta educativa y esta ruta se enmarcan en el enfoque del buen vivir, considerando 3 condiciones esenciales, de las que ya hemos hablado, fíjense. La vida digna, la cultura de paz y la ética del cuidado. Y entonces aquí hago énfasis en la cultura de paz
tan importante en nuestro país y esa ética del cuidado tan importante en nuestro país. Y entonces ellos plantean la creatividad interpersonal y social, el pensamiento crítico y la acción transformadora. Fíjense que de alguna manera se enriquece la reflexión sobre las inicialmente planteadas. Y fíjense que por hablar de Colombia, miren la última, comunicación, relaciones interpersonales asertivas y gestión del conflicto. Y entonces lo que les muestro es que el tema de las habilidades no es estático, el tema de las habilidades es dinámico, el tema de las habilidades es contextuado, pero en el corazón, en la médula, está favorecer el desarrollo humano. Esta hermosa gráfica es de Fe y Alegría, de la misma guía que les invito a leer. Esa es la invitación para nuestro próximo encuentro en que trabajaremos metodologías y criterios para el diseñar actividades. Y que muestra pues las habilidades que ellos desarrollan en la guía. Yo los quiero invitar a leerla porque es hermosa, no solamente plantean esa ruta para la vida en plenitud, sino que desarrollan en 3 ámbitos y dicen, mire, esas competencias se deben desarrollar en el ámbito del sujeto, en ese hábito individual, pero también se deben desarrollar en el ámbito interpersonal, pero también en el ámbito social. Entonces, pues es súper bonito porque además traen el material explicando cada habilidad, cómo se puede, y es un material muy práctico que les puede ser útil. Pienso que les puede resultar muy interesante. Este tipo de cuadros aparecen para todas las habilidades. Este solamente es el esquema que se los tomé para motivarles la lectura y cómo se desarrolla en cada uno de los ámbitos. Desde lo que trabajamos con mis colegas, ahí sí no me voy a detener en razón al tiempo, está esta lectura que si la quieren hacer, creo que es valiosa porque hicimos todo un recuento histórico y aterrizamos al momento actual. Esto está recién publicado y es lo que vamos a presentar justamente de ayer en 15 días en promoción de la salud en la región de las Américas. Me las voy a saltar, son estas, en donde incluso hablamos del contexto COVID y habilidades importantes en el contexto COVID. En razón al tiempo no me voy a detener allí, pero creo que vale la pena que ustedes puedan mirar este material. Y allí sencillamente voy a cerrar diciendo que toda esta propuesta de habilidades para la vida en toda su evolución le apunta a esto que tenemos en pantalla y a poder construir juntos, y esa es la invitación para que en la próxima trabajemos criterios y metodologías y podamos avanzar. Todas las habilidades, no importa cómo las llamemos o qué tanto ampliemos el listado inicial de 10, todas se potencian. Uno no puede decir que comunicación no tiene que ver con tolerancia o no tiene que ver con empatía o que autoconocimiento no tiene que ver con transformación de conflictos. Todas se relacionan y se potencian entre sí. Eso es importante que lo veamos. Y todas nos permiten ese desarrollo hacia una vida más plena y a tener mayores facultades para el afrontamiento de situaciones difíciles. Quiero cerrar invitándolos a que pensemos, entonces, las lecturas, cualquiera de esas dos que quieran hacer, nos va a aportar muchísimo. Entonces, la ruta de Fe y Alegría o el texto de trayectorias, también les voy a dejar unos enlaces sobre Buen Vivir en la diapositiva siguiente para la próxima vez. Y les quiero invitar en su cuadernito a que piensen en cómo se expresan en ustedes. Entonces, tomemos las que quieran, las habilidades que quieran, las 10 o las otras, o las ampliadas, o de las de la ruta de Fe y Alegría, cómo se expresan en ustedes y cómo podrían fortalecerlas. Dense un ratico, regálense un ratico para pensar en eso. Luego vamos a pensar cómo se expresan en los otros y en la interacción y cómo podemos favorecer que se fortalezcan. Pero la invitación se centra en la parte naranja de aquí a 8 días. Mírenlas, curioseenlas y piensen en cómo se expresan en ustedes y cómo piensan que las podrían fortalecer en ustedes. Ese desarrollo humano a plenitud es a nivel individual, interpersonal, comunitario y nos permite realmente cuidar la vida. Esto era lo que teníamos planteado para hoy. Camilo, sí, ya nos vamos a retirar todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es lo que nos queda previsto y estos son los enlaces que les vamos a compartir.
Pues muchas gracias a ustedes. Almuercen rico, un fuerte abrazo y les queda allí pues una cantidad de material que pueden revisar y que está ubicado en nuestra biblioteca virtual. Muchas gracias. Lady nos levanta la mano. Toma la palabra, por favor. Ah, no, parece que se equivocó. Listo, nos estamos despidiendo y creo que estamos listos para ir a almorzar. Espero que muy motivados y con muy buen apetito. Gracias por todo. Nos vemos entonces en nuestra siguiente sesión para trabajar metodologías y criterios. Un abrazo.